nuestro martes de salud tenemos ya en nuestra sala a la doctora Paola Lazo. Ella es ginecóloga y seguramente muchos de ustedes tienen consultas asociadas con afectaciones en la matriz. Muchas mujeres lo mencionan como parte de ese orgullo que se siente a partir de este órgano tan importante que la doctora ya nos va a contar, pues tantas cosas que se gestan específicamente en la mujer. Es un órgano completamente femenino. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Buena energía, qué rico que esté aquí con nosotros. Doctora Hola, Paola, buena energía, bienvenida, doctora. Doctora, yo quisiera que hiciéramos una explicación bastante profunda, además para que los hombres lo entendamos también, porque muchas veces no se tiene la claridad del funcionamiento de la matriz. ¿Para qué está la matriz en la mujer? Hay muchos órganos a los que no les encontramos sentido hasta que no se nos afectan. Y entonces, hace poco la gente no sabía, o bueno, nunca ha sabido, las funciones específicas del páncreas. Entonces, ¿pero qué es? Y entonces hace poco lo tocamos y la gente lo entendió. Hablemos específicamente de la función de la matriz en la mujer. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada. Y ya entrando pues en el tema, la matriz, o también conocida como útero, es el lugar en donde se gestan los embarazos. Y pues tiene dos funciones, los embarazos, y el otro es el soporte o el sostén, ya que tenemos la vejiga, dentro de la pelvis hay varios órganos, la vejiga y el recto y la vagina se soportan sobre el útero, entonces sirve como soporte y para embarazos. En cuanto a los embarazos, pues cada mes tenemos una menstruación. La menstruación es ese ciclo en donde se prepara la parte interna del útero, que es como un colchoncito en donde se está preparando o anidándose para recibir el embrión o pues el futuro bebé que tendrá cada mujer. Entonces, cuando no se da el embarazo, pues simplemente al final del mes se pierde ese colchoncito y es el sangrado que vemos con cada menstruación. Entonces, ese útero tiene esas funciones, embarazo y sostén. Ya conocimos para qué es, pero a nosotras como mujeres nos da miedo hablar sobre la matriz. ¿Por qué es tan importante cuidarla, doctora Paola? Es importante ya que pues tenemos varias patologías que están dependientes del útero, que son benignas y son malignas. Las que son benignas pues nos generan unos síntomas, esos síntomas alteran nuestra vida diaria, nuestro estilo de vida cambia, y las malignas pues obviamente hablamos del cáncer, y el cáncer pues pone en juego nuestra vida. Entonces tenemos que estar pendientes de signos de alarma del útero para poder diagnosticar a tiempo enfermedades que podemos Doctora prevenir. Paola, entonces, ¿cuáles serían, digamos que las afecciones o las enfermedades más comunes que afectan la matriz, y cuáles las señales de alerta que indican a la mujer que hay que ir necesariamente a la consulta con el especialista? Pues la más frecuente son los miomas. Los miomas son esas masitas o pepitas que se forman dentro del músculo de la matriz o del útero, son benignas, pero estas van creciendo cada mes y se estimulan por las hormonas que se dan en el ciclo. Entonces, pues estas generan mucho sangrado, dolor pélvico, en algunas mujeres produce infertilidad, no pueden embarazarse precisamente porque tienen esas masas dentro del útero que nos generan esos síntomas. Dolor también al tener relaciones sexuales también. Claro, dependiendo de la posición en donde se encuentre el mioma, pues va a tener síntomas como ese, como el dolor. Doctora, pues con esta pregunta que acaban de hacer mis compañeros, abrimos este consultorio entonces para que ustedes a través de este código QR que ven en la pantalla lo escaneen y nos hagan todas las preguntas que consideren, hoy aprovechando a nuestros profesionales. Por aquí nos escribe una televidente. Antes que nada, saludamos a toda la gente, Moni, que hoy te está diciendo que bienvenida, que qué chévere, y un saludo también para la gente que le manda saludos de cumpleaños a mi mamá. Los Besos. queremos mucho. Por aquí dice una televidente, quiero preguntarle a la ginecóloga, ¿qué puede pasar si ya no tengo quistes? Porque el ginecólogo me dice que ya no tengo, pero, dice la televidente, dicen luego que sí tenía uno. Le hicieron una ecografía, el médico de la ecografía le dijo que se le estaba desvaneciendo, que le mostrara al ginecólogo el resultado de la ecografía, y dice que ella quiere saber qué le podemos orientar frente a, ya que le mandaron unas pastas para desvanecerlo, pero pues que no ha existido la siguiente ecografía. Bueno, tenemos que diferenciar entre los quistes, o sea, las patologías de la matriz como tal y Que de sería los... bueno que habláramos de ello. Entonces, la matriz o el útero es el músculo pues, de los embarazos, y desde la matriz salen unas trompitas, son como unos canales, y esas luego se comunican o tienen contacto con los ovarios. Los ovarios son los que producen los óvulos pues, para embarazarse.
Entonces, cuando hablamos de quistes, hablamos de los ovarios. Entonces, en los ovarios pueden producirse quistes que son saquitos llenos de líquido, que pueden haber de muchos tamaños. Los más chiquitos pueden ser incluso de donde se va a formar el óvulo, que es pues lo que nos sirve para el embarazo. Y ya si son más grandes, más de 3 centímetros, pues ya hablamos de unos quistes como tal y tenemos que entrar a evaluar si tienen contenido dentro del quiste, si solamente es líquido, y hacemos vigilancia con ecografía para ver si desaparecen o no. La vigilancia se hace en los meses, 3, 4 meses, pero en realidad es importante conocer toda la historia clínica, revisar las ecografías, el seguimiento de las ecografías para ver si le sirven los anticonceptivos orales, o sea, las pastas, o si requiere mejor otro tratamiento o incluso la cirugía. Doctora Paola, voy a hacer una consulta aquí gratis con usted. Claro. Y lo voy a hablar a modo muy personal. Mis sangrados eran súper abundantes y los normalicé por completo. A la hora de buscar mi embarazo, mi primer embarazo, no podía quedar en embarazo, no podía. Y yo realmente no conocía el motivo ni sabía la razón porque todo ese tiempo normalicé ese sangrado totalmente abundante. Ya cuando entro pues a hacerme exámenes de fertilidad, de que si podía, no podía, me di cuenta que tenía endometriosis. ¿En qué momento las mujeres debemos acudir al ginecólogo a que nos revise para un posible embarazo y que no le pase a lo que a mí me pasó? Porque yo duré casi 1 año y medio tratando de quedar embarazada. Bueno, lo importante es primero tener unos ciclos menstruales regulares, o sea, que te llegue siempre, cada 28, 27 días, cada incluso 30 días. Ahí ya hablamos de que hormonalmente pues puedes estar bien. Por otro lado, hay que evaluar el útero, cómo se encuentra, entonces lo que decíamos de los miomas. Entonces, si de pronto un mioma que está muy grande, que está dentro de la luz del útero, puede evitar que logremos un embarazo. Y la otra parte es la endometriosis. La endometriosis es esa parte interna del útero que se focaliza en otros lugares y eso, pues uno de los signos de alarma son las hemorragias, los sangrados abundantes, ciclos menstruales que sean irregulares. Dolorosísimos. Dolores intensos que no te puedes parar de la cama. Entonces, y pues si ya llevas más de 1 año buscando un embarazo y tienes unos síntomas parecidos, pues ya eso es un diagnóstico de infertilidad y tenemos que entrar a hacer estudios y pues manejo para lograr el embarazo. Y en mi caso, cirugía. En tu caso, cirugía para liberar la endometriosis, como hablábamos de las trompas, esos canalitos. Allí lo estamos viendo en pantalla. Esos tubitos. Se obstruyen. Y hay adherencias y eso no permite que pase el óvulo a través de la trompa, no se encuentra con el espermatozoide y eso evita pues que tengamos el embarazo. Doctora Paola, ¿qué relación existe entre el estilo de vida, alimentación, ejercicio, estrés y la salud de la matriz? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el útero, toda la parte del útero depende de los ciclos menstruales, los ciclos hormonales. Entonces, para que estar pues, en forma, para estar sanos, saludables, tenemos que tener en cuenta pues, que hay que tener actividad física, que tenemos que tener una alimentación adecuada, bastantes antioxidantes, frutas, verduras, hacer ejercicio. Eso es importante, yo creo que incluso para todos los órganos, para nuestra salud mental, incluso entonces... pues para la salud reproductiva femenina también es muy importante. Doctora, nos han llegado a través de nuestra comunidad varias preguntas asociadas con este mismo tema, es el tema de la extracción o la cirugía de fuera matriz del cuerpo de la mujer. Muchas televidentes coinciden en el tema de sentir un vacío en el estómago y claramente pues es la ausencia de, pero también esta está relacionada con los múltiples embarazos que pueden generar como un desprendimiento de. Y quisiera que tocáramos los dos temas ahí para responderle a varias televidentes que están asociando este tema. ¿Hay alguna relación de muchos embarazos y la afectación de la matriz específicamente? Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿en qué casos el tema de la extracción y cuál es esa sensación dentro del cuerpo? Bueno, en el caso de la extracción, por eso yo les decía que el útero sirve para embarazarnos, pero también como sostén de todos los órganos pélvicos y del piso pélvico. Entonces el piso pélvico es como una hamaca que sostiene los órganos que están dentro de la pelvis y esa es una función del útero, ayudar con ese soporte. Entonces la extracción realmente la hacemos solamente cuando sea muy necesario, que pues, sea más importante evitar un síntoma o un cáncer dentro de una paciente
pues exponernos a tener esos riesgos de que haya un prolapso, un descendimiento de vejiga, de recto. Y pues la asociación que hay en los embarazos, precisamente con eso, con esa pérdida del sostén y el soporte del piso pélvico, es que los embarazos pues tienen, un bebé pesa mucho y entonces el piso pélvico, todos los cambios del embarazo tiene que sostener todo ese peso y entonces imagínate con varios embarazos, uno genera pues cambios con 2, 3, 4 embarazos, pues obviamente el piso pélvico se va a ir deteriorando y pues vamos a tener después de los 40, 50 años síntomas de prolapsos, o sea que se desciende la vejiga, esa vejiga se va cayendo sobre la pared de la vagina, igual que el recto. Pero los ejercicios son prudentes. Claro, entonces deberíamos todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hacer terapia de piso pélvico o ejercicios de piso pélvico para fortalecerlo. Lo ideal sería hacerlo antes, durante y después del embarazo para recuperar ese piso pélvico. Una vez hablando con una, digamos, con una dama ya de, digamos que de generaciones muy anteriores, decía, en mi edad, decía ella, la abuela, decía, no existían esas terapias de piso pélvico y uno se restablecía, uno comía puro pescado y buena alimentación. La alimentación uno y quedaba fundamental. lista para el otro hijo. Doctora, ¿usted qué piensa de eso? Y es súper válido lo que dice Mauro porque además antes se tenían muchos hijos. Claro, mi abuelita no tenía piso pélvico. Sí, por eso. Tuvo 9, o sea, tenía eso sin pavimentar y todo. O sea, el piso pélvico desgastadísimo. Claro, entonces pues hay mujeres que tienen tejidos muy buenos, un muy buen soporte, pero no todas somos así. Y pues hay muchas mujeres que ya pasan después de los 60 años en donde tienen esos síntomas, tienen los prolapsos, entonces pues sí, tuvo 5, 7, 10 hijos, pero al final usted ve los efectos que tiene precisamente los embarazos sin tener una terapia de piso pélvico adecuada. Bueno, vamos con preguntas de nuestros televidentes. Hoy nos han mandado bastantes, intentaremos leer la mayor cantidad. Dice, hola, buenas tardes, doctora. ¿Cuánto debe durar la menstruación de una niña? Cuenta ella, o sea, una joven, mejor, de 13 años. Dice, ¿un sangrado abundante es normal en una joven de esta edad? Bueno, cuando estamos hablando de las mujeres que empiezan su pubertad, pues entonces están empezando sus ciclos hormonales. El ciclo hormonal toma un tiempo mientras se regula y empieza a hacer algo pues de cada 28, cada 30 días, todos los meses llegar su menstruación. Los primeros meses, cuando empieza ese momento, pues es algo irregular. Entonces hay mujeres que tienen, pues niñas, adolescentes que tienen ciclos menstruales muy frecuentes, cada 20 días, cada 15 días y son hemorragias, o de pronto al contrario tienen cada 6 meses o cada 3 meses. Lo ideal, lo que esperamos es por lo menos un año de ese inicio de la menarca, como le llamamos, o cuando empieza la pubertad, y para ya pensar en que de pronto tiene una irregularidad menstrual. Otra rápida, dice, buenas tardes, mi pregunta para la doctora es, cuando uno ya no tiene útero ni trompas, ¿la endometriosis puede volver? Si es así, ¿verdad que no se puede volver a hacer deportes de impacto como correr? Mil gracias. Claro, porque la endometriosis son focos de la parte interna del útero, que es el endometrio. Entonces los focos se pueden Regenerar. Sí, y están anidados en las trompas, en las paredes de la pelvis. Entonces sacamos el útero, sacamos las trompas, pero los focos están ahí en esa pared de la pelvis, paredes laterales de la pelvis, y ellas pues, si nos quitan los ovarios, pues claro, ya no habrá efecto sobre esos focos, pero lo ideal es dejar los ovarios para que siga generando unas funciones sobre la mujer. Entonces eso sigue estimulando esos focos que estaban en la pared, por eso va a seguir teniendo síntomas como cuando tenía las menstruaciones. Y pues la verdad, si el dolor le permite, pues no hay una contraindicación para realizar esas actividades pues, de impacto. Doctora, ahí hago un paréntesis porque a mí me decían que después del primer hijo a uno eso se le quitaba. Eso es un mito total. De hecho, a mí, en mi caso, se aumentó. Los dolores, el sangrado, absolutamente todo, después de la cirugía. Sí, claro, porque es que es el funcionamiento de la parte interna del útero, el endometrio, entonces el endometrio no cambia cuando te embarazas, entonces él va a seguir funcionando igual como tú ya estás programada desde tu nacimiento, tu genética. Entonces, pues incluso cuando hay cesáreas, entonces puede haber que haya ese endometrio, esa parte del útero
que se organice en la cicatriz de la cesárea y eso genera síntomas incluso más fuertes que al principio del embarazo o antes del embarazo. Doctora Paola, en su experiencia, ¿qué impacto tiene la automedicación en la salud ginecológica de la mujer? Bueno, entonces tenemos que ver qué medicamentos, ¿no? Hay mujeres que por el dolor pues toman analgésicos, pues entonces estaría bien tomar pues AINES pero con control para evitar problemas de pronto del estómago, la gastritis, cuando tienen dolores o cólicos muy fuertes durante el embarazo. Igual cuando tomamos anticonceptivos pensando o pastas de planificar pensando en que podemos controlar esos síntomas, pues la idea es consultar para que pueda ser eso dirigido y no tengamos más efectos contrarios a los que buscamos. Por ejemplo, con endometriosis hay moléculas que son específicas para la endometriosis y hacen parte de los métodos de planificación. Entonces, pues es mejor consultar para que pues, sea dirigido por un especialista. Y en cuanto a remedios caseros, ejemplo, el agüita de canela que le suelen dar a uno cuando tiene esos cólicos tan fuertes y otras como maticas y todo eso, ¿sí de verdad sirven o es mito total? Sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, tenemos ya irnos como a la medicina natural, ancestral, entonces, pues claro que sí, se ha visto que la manzanilla puede servir, en este momento la canela que tú me dijiste, los medios físicos, todas hemos tenido cólicos y yo creo que nos salva la bolsita caliente. Entonces, yo creo que todo lo que con lo que nos podamos ayudar, pues está muy bien y es válido. No hace daño. Doctora, vamos con preguntas rápidas de nuestros televidentes. Dice por acá una televidente, ¿verdad o mentira que cuando hacen esa cirugía baja el deseo sexual? Ese es un mito. Mito. Es un mito, en realidad no cambia el interés sexual porque si no hemos tocado los ovarios, pues ellos siguen funcionando, siguen generando hormonas, entonces de eso depende también nuestro interés sexual y pues no cambia. Uy, esta está muy interesante, doctora, dice una televidente, un saludo para ti, Bolenita. Buena tarde, doctora. ¿Qué tan cierto es que cuando se operan cortando las trompas, estas se pueden reproducir en cierto tiempo y cuánto tiempo se demoran en reproducirse? Muchas personas dicen, no, yo quedé embarazada y no tenía las trompas. ¿Eso es cierto, doctora? Sí, porque el único método de planificación, pues 100% es la abstinencia. Todos los métodos tienen un riesgo. Entonces, la ligadura de trompas tiene un riesgo de 500 trompas, 2 pueden fallar. Y lo que sucede es que se recanalizan, entonces quedan en contacto y vuelven pues las células a buscarse y vuelven a formar el canal, que es el que... Otras dos rápidas, doctora. Dice por acá, buena tarde, soy Betty. Cuando tuve a mi hijo a los 38 años no volví a menstruar. ¿Eso es malo? Habría que hacer un diagnóstico, pues pueden haber muchas causas, tanto hormonales como en qué estado está el útero. En realidad sí es importante que consulte porque si se trata de una menopausia precoz hay que hacer una terapia de reemplazo para evitar problemas después. Completamente válido, doctora. Y para finalizar esta ronda, dice, buenas tardes, mi nombre es... Usted dijo que quería venir, ¿no? Vamos a exprimir. Dice, buenas tardes, mi nombre es Pilar, yo no tengo matriz, me la sacaron a los 33 años. ¿Cada cuánto debe hacerse la citología? Y esto abre una pregunta bastante interesante frente a si la citología está ligada directamente a una patología o debe hacerse siempre. Bueno, lo que se ha visto en las guías de manejo tanto nacional como internacional es que cuando tenemos una histerectomía y la histerectomía, o sea, sacar el útero, la matriz, ese útero no tiene alteraciones en el cuello que sugieran que va a tener una lesión como un cáncer de cuello uterino, pues de ahí en adelante no necesitaría hacerse citologías. Sin embargo, tiene que tener, pues, que no haya en la patología de lo que extraen una lesión y que las anteriores citologías o estudios para el virus del papiloma humano estén negativos. Entonces, sí debe, su médico que le realizó o le realizará la histerectomía, él debe hacerle el seguimiento y la recomendación. De acuerdo a eso, doctora, ¿qué papel juegan esos exámenes de control como la citología y la ecografía en la detección temprana? El Papá Nicolau.
¿Cada cuánto? Es súper importante. Ahora estamos hablando que después de los 25 años, todas las mujeres tienen que hacerse cada año hasta los 30 citología. Pero después de los 30 empezamos con una cosa que es un COTES, que es citología y tipificación de BPH. Entonces puede ser solo tipificación o las dos al tiempo, pero sí o sí tipificación de BPH después de los 30. Si le sale negativo, se repite a los 5 años si no hay una sospecha de riesgo. ¿Y a qué edad se debe tomar la vacuna del BPH, doctora? Lo ideal y lo que se hace aquí en Colombia es siempre cuando la niña no ha tenido relaciones sexuales, entonces está entre los 9 y la adolescencia, en donde es lo ideal que no haya tenido actividad sexual, es el mejor momento para aplicársela. Pero si no se hace en ese momento, se lo puede hacer en cualquier momento después. Hay estudios hasta los 45 años. ¿Qué sirve? Sirve. Continuamos atendiendo la fila de pacientes, doctora. Está muy larga. Está larga hoy. Dice Ricardo, me gusta esto. Felicitaciones para Ricardo porque es un tema que aunque está ligado directamente a las mujeres, los hombres tenemos que conocer por muchas razones. Tienen esposa, tienen hijas. Este es el caso de Ricardo. Ricardo le manda a decir, doctora Doc, ¿qué pasa cuando el óvulo se pega al endometrio? Esto le está pasando a mi hija. El óvulo se pega al endometrio. Pero es que no. Necesitamos más detalles, Rich. Sí. Por favor. Envíanos más historia completa. Vamos, mientras tanto, a la pregunta de María. Dice, buenas tardes del sol, tengo 49 años y el periodo me llega el primer día con cólicos muy fuertes. Es impacientante, dice ella, y el flujo es poco. ¿Qué pudiera pasar? Pues ahí tendríamos que evaluar en qué condiciones se encuentra el útero, porque si el cólico es muy fuerte, siempre que pensamos en cólico muy intenso hablamos de la endometriosis. Entonces habría que evaluar si tiene endometriosis o a veces hay endometriomas que son masitas que están dentro de los ovarios. Entonces sí es mejor estudiar esa parte. Es un signo de alarma, tendría que consultar. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, doctora, ¿hasta qué edad hay probabilidades de que una mujer quede embarazada? Esto está bastante asociado con otro tema que nos acaba de preguntar otra televidente y dice lo siguiente, para que respondamos las dos juntas. Hola, buenas tardes del sol, buena energía. Mi pregunta, ¿es normal que después de los 40 años uno tenga relaciones y no se sacie como que no quisiera tener? Dice ella. Bueno, pero ¿quiere o no quiere? Sí. Está confuso. Está confuso. Pues yo creo que es básicamente la pérdida del deseo sexual después de los 40. Pero pues los 40 no pareciera una edad como para esto, ¿no? Bueno, por un lado de embarazarse, podríamos embarazarnos mientras estamos fértiles, o sea, mientras estamos menstruando. Pero no hay riesgo después de cierta edad, ¿no? ¿Después de los 50? Pues usualmente la menopausia es a los 50, más o menos. A los 50 quiere decir que nuestros ovarios ya no están funcionando igual, o sea que ya no producimos óvulos, o sea que ya no nos podemos embarazar. O sea, después de que se ha retirado la menstruación más de un año, ya no nos podemos embarazar. Doctora Paola, hay un síndrome que se llama el síndrome del ovario adherido, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué tan peligroso es esta patología? Pues me imagino que me hablas es del ovario que se adhiere secundario muchas veces a infecciones graves o a la endometriosis. O hay infecciones de transmisión sexual que generan adherencias dentro de la pelvis y el ovario se adhiere a esa zona. El problema de eso es con la fertilidad, que no logran tener embarazos. Deja a la mujer infértil entonces. Puede haber un riesgo de haber ¿Y el tratamiento para ello es efectivo o no hay tratamiento, doctora? Sí, sí hay tratamiento, se puede hacer, liberar esas adherencias, mucho se puede hacer por la paroscopia, liberar esas trompas para poder lograr un embarazo, o si ya no se puede por esos medios, pues fertilización in vitro. Doctora Paola, ¿qué tanto influyen las hormonas y los anticonceptivos en la salud de la matriz? Bueno, claro, porque está todo conectado. Entonces, el endometrio, lo que me les decía, funciona todos los meses de acuerdo a la información que le dan las hormonas. Entonces, las hormonas le dicen, listo, usted ya tiene que formar el colchón para esperar el óvulo y poder dar un embarazo. Pero en el momento en que no se da, pues la hormona le dice, listo, no hubo embarazo, entonces ahora despréndete, sangra, es la menstruación,
y ya no hay embarazo, reiniciamos nuevamente. Entonces, si las hormonas no están controladas, pues el útero no va a funcionar como debe. Moni acaba de hacer la pregunta que le dio la respuesta a nuestra televidente Mabel, que precisamente preguntó algo asociado. Dice por aquí otra televidente: buenas tardes, ¿cómo están? Hace 8 años no me viene el periodo, dice ella, pero me dan los síntomas, doctora, tal cual como si fuera a venir. Dolor de cabeza, dolor en los senos, ¿qué puede ser eso? Pues habría que ver una ecografía, a ver en qué condiciones está el útero, porque muchas veces cuando han tenido procedimientos anteriores como legrados, pues hay adherencias dentro del útero y no se produce ese sangrado que tenemos que esperar todos los meses, pero los síntomas están porque las hormonas siguen funcionando. Esta televidente mandó esta pregunta, por respeto la vamos a responder porque ya la habíamos respondido, pero Doc, para que le expliquemos un poco, dice: buenas tardes del sol, una pregunta, ya pasado 12 años de haberme hecho la Pomeroy, ¿puedo quedar embarazada? Para explicar a nuestros televidentes, la Pomeroy es la ligadura. Así se le conoce, no sé el término de dónde viene, Doc, sería chévere que me lo contaras, pero es la ligadura, yo lo he escuchado como Pomeroy o ligadura. Pomeroy es un epónimo del médico que La desarrollo. desarrolla la técnica, por eso le llamamos Pomeroy o ligadura de trompas. Pues en realidad el método quirúrgico es el mejor que hay, es el más seguro, entonces pues tranquila, pero igual pues a veces se recanaliza. Hay milagros, hay milagros. Quedan registrados esos milagros. Bueno, tenemos llamada a esta hora de Daniela, que está en la línea. Vamos a recibirla con las preguntas pertinentes al tema de hoy. Así que, Daniela, buena energía para ti. ¿Cómo estás? Buena energía, Dani. Daniela, buena energía. Buena energía. Bienvenida, Daniela. ¿Cuál es tu pregunta sobre el tema de hoy? Sí, mira, bueno, yo en enero tuve una pérdida. Bueno, en estos meses me ha llegado la menstruación bien. Y digamos que este mes de octubre no me ha llegado como la menstruación. Pero Entonces, octubre no ha digamos llegado que todavía, se siente Daniela. como si estuviera en embarazo, pero pues no, me hago pruebas y no, realmente no lo estoy. ¿Eso es hormonal o qué puede ser? En agosto quisieras decir, es que dijiste octubre, ¿verdad? Fue en Perdón. agosto. Sí. Sí, en agosto. El mes de agosto no le vino la menstruación y ella dice que siente como si estuviera embarazada, pero se hace pruebas y no. Dani, te hago una pregunta ahí. ¿De casualidad haces demasiada actividad deportiva donde tu porcentaje de grasa sea mínimo? Porque ahí es donde aparece la amenorrea. Sí, no, la menstruación se va digamos que no, yo no tengo actividad física en este momento. Ujú. Bien, doctora, ¿qué le podemos decir? Pues después de la pérdida, usualmente tratamos de asegurar que a veces es una interrupción en donde no es completa, entonces primero hay que asegurar que la pérdida fue, o sea, que no fue solo un sangrado, de pronto una amenaza de aborto. Si definitivamente sí fue, o sea que teníamos una ecografía en donde teníamos un embarazo, un embrión y luego en la siguiente ecografía ya no tiene nada, o si teníamos una prueba de embarazo que era positiva y luego ya la prueba de embarazo es negativa y confirmamos que ya no hay embarazo, entonces desde enero pues ya el cuerpo ha tenido tiempo, por lo menos 3 meses para regular el ciclo después de ese embarazo, o sea el cuerpo dice: listo, estuvimos embarazados, ahora nos toca volver a empezar, volver a regular, eso toma en algunas mujeres hasta 3 meses. Pero si ya después de esos 3 meses ella está regular y tienes una ausencia de la menstruación, un retraso, pues hay que otra vez pensar en un nuevo embarazo. Entonces habría que descartar un embarazo y también buscar otras causas, porque el ciclo menstrual depende de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, Monique, la actividad física exagerada, a veces cuando hacemos dietas restrictivas podemos tener también amenorrea, cuando tenemos mucho estrés, problemas, podemos tener esos cambios en el ciclo menstrual. Entonces, primero descartar que sea un embarazo y después pues esperar. Muchas veces ese mes no hubo una ovulación, lo que les contaba de todo el ciclo, entonces pues simplemente no hubo menstruación. Si prueba de embarazo está negativa, esperemos al siguiente mes, pero si sigues teniendo esas ausencias de la menstruación, si tenemos que entrar a estudiar si las hormonas están funcionando bien, pues para darle un tratamiento. Doctora, vea, usted ni en el año rural hizo tanta consulta gratis. Le tocó
2:15, muchas gracias por habernos acompañado, doctora Paola. Qué Gracias, chévere doctora esta Paola. conversación, qué rico que nos haya quedado Buena energía. tan Paola, claro. gracias. Gracias. Y sabe que es lo mejor, que muchos televidentes quedaron contentos, muy contentos con sus respuestas. A las 2:15 vamos a hacer una pausa para comerciales y ya llega el tema que le interesa a Mauro y a Vico, y es el tema de la próstata. A ustedes televidentes, hombres, pero también a las mujeres, los invitamos a continuar conectados con nosotros. Ya venimos a hablar con nuestro encargado de responder las preguntas. Tranquilos, que él también va a hacer su año rural hoy aquí en estos 20 minutos, así que atentos con sus preguntas, ya venimos.